algunas aportaciones de los católicos al servicio del progreso de la humanidad. Misiones y civilización. Don Rosendo Salvado, 1814-1900. En la ciudad de Tui nace en 1814 un niño que sería bautizado con los nombres de Lucas José Rosendo Salvado y Rotea. Solo usó el último de sus 3 nombres, Rosendo, tomado de un santo abad benedictino del siglo X. De hecho, la vida de Rosendo Salvado fue una reproducción entre los aborígenes australianos de la gesta civilizadora y evangelizadora de los monjes benedictinos medievales, que tras el hundimiento del Imperio Romano y el sinfín de convulsiones sociales que esto trajo consigo, crearon las condiciones necesarias para el resurgimiento de la vida social, con el impulso que dieron a la agricultura, a la vez que en sus escritorios copiaban todas las obras de la sabiduría clásica, evitando así su desaparición. Aliviaban la condición de peregrinos o simples viajeros, creando hospederías abiertas a ellos. Y con frecuencia reparaban calzadas, construían puentes o, en algún caso, criaban perros entrenados para buscar y auxiliar a viajeros perdidos en la nieve. Recordemos a estos efectos el ejemplo del santo monje constructor, Domingo, llamado precisamente de la calzada, y el hospicio para viajeros y peregrinos creado en el año 1035 en el puerto de montaña entre Italia y Suiza, llamado Gran San Bernardo. Allí se iban a criar unos perros de salvamento para viajeros perdidos en la niebla y la nieve, que constituyen una raza canina especial. Son perros San Bernardo. Rosendo Salvado ingresó con 15 años en el monasterio de San Martín Pinario, Santiago de Compostela, y pronunció los votos en 1832, tras lo que fue destinado al monasterio asturiano de San Juan de Corias, donde prosiguió sus estudios de órgano. Poseía excelentes dotes musicales. En 1835 tiene lugar en España lo que se llamó desamortización de Mendizábal, que consistió en privar de su patrimonio a las órdenes religiosas. Sería lo que Menéndez Pelayo llamó inmenso latrocinio. El hecho es que las comunidades religiosas se vieron privadas de sus medios de subsistencia y tuvieron que abandonar los conventos. Es el caso del entonces joven monje Rosendo Salvado, que tiene que volver a Tui con su familia. Allí permanecerá unos 3 años, hasta que recupera la vida religiosa yendo a Italia en 1838 para ingresar en el monasterio de la Santísima Trinidad de la Cava, a 45 kilómetros de Nápoles. Allí fue ordenado presbítero el 23 de febrero de 1839, oficiando su primera misa el 1 de marzo. Allí coincidiría con otro monje español nacido en Mataró, José Benito Serra, 1810-1886, con quien compartiría ideales misioneros hasta el punto de que en 1844 el catalán y el gallego obtuvieron permiso para presentarse en la Congregación Romana para la propagación de la fe, en busca de un destino como misioneros, con la particularidad de que pedían ser enviados a evangelizar a los salvajes más pobres y atrasados. Aclaro desde ahora que a lo largo de su vida el padre Salvado utilizará el término de salvaje, o incluso salvajito, sin ninguna intención despectiva, sino cariñosa. Se refería con ese término a los seres humanos más necesitados a los que quería servir, y su deseo iba a ser satisfecho hasta la saciedad, porque les iban a enviar a misionar a los aborígenes australianos, de los que se ha dicho que modernamente ninguna raza humana ha sido tenida en peor consideración y estima que los negros australianos. Y así el benedictino historiador inglés Francis Aidan Gaskett, 1846-1929, que más tarde sería creado cardenal y encargado del Archivo Secreto Vaticano, escribiría al respecto: el inglés considera el negro australiano simplemente como un animal,
y le usa como tal. Y hasta ahora, en vez de haber mejorado su condición al contacto con el mundo civilizado, el negro no ha aprendido más que los vicios que le ha enseñado la sociedad moderna. Es increíble la brutalidad con la que estos pobres salvajes han sido tratados por aquellos que se jactan de costumbres civilizadas. El caso es que en Roma les pusieron a disposición del misionero irlandés John Brady, 1800-1871, con el que fueron a Australia a buscar a los aborígenes y vivir con ellos para conocerles mejor y atraerles poco a poco a una vida civilizada. Para los indígenas que fue convenciendo, creó como centro de atracción un monasterio, en el que les instruía en la doctrina cristiana y en diversas artes y oficios orientados al desarrollo de una ganadería y agricultura prósperas, y a tal fin importó semillas de cereales, olivo y vid. Y en 1867, 20 años después de la implantación de la misión, todos los indígenas de los alrededores de aquel centro, que se llamaría Nueva Nursia, habían sido bautizados. Y junto con agricultura, ganadería y oficios básicos, se había fundado una banda de música y varios equipos deportivos que competían y vencían frecuentemente a los blancos de las localidades cercanas. Se le llamó Nueva Nursia al centro misional en recuerdo de la ciudad del mismo nombre en el centro de Italia, donde en el año 480 nació San Benito, fundador de la orden benedictina. Esta presentación no sería justa si no aludiera al menos mínimamente a los sacrificios incontables que hicieron realidad el sueño del monje gallego, que pronto se quedaría solo, porque el padre Serra sería destinado a otro lugar de Australia. El padre Salvado tuvo que atravesar territorios inmensos y nunca antes explorados, dejando jirones de ropa y gotas de sangre entre los arbustos, y padeciendo con frecuencia el tormento de la sed. Su actividad misionera se guiaba por las palabras de San Pablo: hacerse todos a todos para ganarlos a todos a Jesucristo, superando a base de gestos de simpatía y repartiendo azúcar el obstáculo del inicial desconocimiento de la lengua de los naturales australianos cuando al fin los encontraba. Y cuando lograba inspirar confianza a los indígenas, tenía que vencer, de manera absolutamente convincente, la repugnancia que le provocaba el que precisamente para mostrar su incipiente simpatía hicieran partícipe al misionero de los reptiles, gusanos y otros alimentos similares que eran para ellos la dieta habitual. Y nos dicen que cuando el grupo de acompañantes que poco a poco fue reuniendo el misionero estaba a punto de caer en el desánimo, les reunía en torno a sí y les cantaba la salve con tanta unción y con tan variados tonos que al oírla sus oyentes se animaban y recobraban la esperanza perdida. Es notable la devoción que este esforzado gallego tenía al canto de la salve, compuesta por otro gallego insigne, San Pedro de Mezonzo, 930-1003. Para comprender la extrema carencia de medios que durante muchos años fue característica de la obra misionera del Padre Salvado, hay que tener en cuenta que no era mucho mejor la situación en el conjunto de la pequeña Iglesia Católica australiana, cuya primera diócesis de Perth había sido establecida poco años antes de la llegada del Padre Salvado a ese continente. Fue por esto que el mismo obispo le sugirió que diese un concierto de piano para recabar fondos. Concierto peculiar que fue todo un éxito y por el que se le considera introductor de la música clásica en Australia y además conservador de las canciones aborígenes que transcribió en partituras modernas. De dicho concierto nos dejó este recuerdo en sus memorias. Llevaba sus hábitos monásticos, pero hechos jirones, de tal forma que no llegaban a las rodillas. Los calzones negros estaban remendados con piezas de hilos de distintos colores. Las medias, gracias a mis cuidados, aún estaban algo decentes, pero en cambio los zapatos, buenos y nuevos cuando salí de Italia, habían dejado las suelas en los bosques de Australia, de suerte que mis pies besaban el suelo. Con los medios así obtenidos y otras ayudas varias,
incluida la del gobernador de la colonia, añadiría a todas sus obras ya realizadas la de la primera escuela infantil para los indígenas en 1847. Al año siguiente regresó a Europa a fin de obtener fondos y vocaciones para la misión. Aprovechó su estancia en Europa para visitar España y pasar por su ciudad natal de Tui, donde cantó misa en su catedral. Aún tuvo tiempo para volver a Roma, participar en las sesiones del Concilio Vaticano I y, una vez concluido este, volver a Australia. Será entonces cuando seguirá promoviendo la apertura de multitud de pozos y el aumento considerable de los rebaños de ovejas y corderos, cuya lana aseguraba ingresos para comprar ropas, arroz, azúcar, instrumentos de labranza y pagar sueldos de pastores y criados. Y aún más importante, habiendo carne en la misión, los aborígenes no tenían que pensar en la caza. Poco a poco se olvidaban de la selva y su anterior vida nómada y errabunda, y se estabilizaban con sus familias en torno a la misión, cuyo influjo evangelizador recibían de manera permanente. Aún haría un último viaje a Europa en 1899, con la idea de coordinar la ayuda de los monasterios benedictinos europeos para la misión australiana. Visitó Montserrat y volvió a Roma, donde comenzó a sentirse mal, falleciendo el 29 de diciembre de 1900 en el monasterio romano de San Pablo Extramuros. Posteriormente, los restos de este gran misionero y civilizador fueron trasladados a Nueva Nursia, y allí esperan la resurrección en un sepulcro de mármol de Carrara, situado bajo el altar mayor de la iglesia abacial.